Vale, pues vamos a ver hasta dónde llego. No tengo claro, ¿no?, lo que me va a caber en esta tutorial. Creo que siempre soy muy optimista y siempre acabo dejándome cosas fuera. Yo creo que hoy me va a pasar algo parecido. Mi idea es haceros notar partes de código y aclarar quizá partes de código del ejercicio del banco DAO, que es un ejercicio un poquito más elaborado, más complejo del que hemos iniciado un poco la explicación, el de productos DAO, ¿vale? Que yo creo que más o menos espero que os haya quedado más o menos claro cómo hemos incorporado las clases DAO para aquellas entidades que principalmente es producto, porque es donde hacemos las operaciones CRUD, ¿vale? En familia yo creo que hacemos una pequeña recuperación de familias y nada más, ¿vale? Pero donde posiblemente esté un poco más la chicha de esta capa ORM está en poder hacer persistencia de productos, tanto de nuevos productos como de cambios, como de borrados, y luego recuperación de objetos en memoria a partir de los datos que hay en la base de datos. Vale. Pensar que nosotros aquí también es verdad que estamos haciendo este ORM un poco a mano, ¿vale? Hay por ahí herramientas y hay librerías y a nadie se le ocurre hacer esta capa de alguna manera a mano desde el PHP básico, ¿vale? Esto os cuento un poquito si os parece complicado. Todos los frameworks PHP traen una serie de librerías que os pueden ayudar, que os pueden un poco echar una mano con esta capa de ORM. Pensar en este curso, es un curso introductorio, estamos haciendo todo de una manera bastante artesanal y es una manera de trabajar que bueno, pues está bien al principio, cuando estás aprendiendo, tienes que intentar un poco ver las bases de todo esto, pero también tener en cuenta que cuando estéis trabajando en desarrollos reales en PHP, pues utilizaréis herramientas y frameworks que todo esto os lo van a hacer bastante más sencillo y más fácil un poquito de manejar, ¿vale? Es un poquito, por si alguien dice, madre mía, qué follón tienen aquí montado, ¿vale? Eso también un poco es problema porque lo estamos haciendo de una manera un poquito artesanal. Vale, pero bueno, importante del DAO, entender el patrón, entender para qué sirve. Vamos a ver entonces aspectos de cómo lo hemos aplicado en el ejercicio del banco. En el ejercicio del banco, como tenéis aquí, tenemos básicamente 3 entidades, ¿vale? La que corresponde a los clientes, la que corresponde a las cuentas y la que corresponde a las operaciones. Hay una situación en este ejercicio y es que el diseño orientado a objetos es bastante más complicado que lo que vimos en productos. Productos eran, ¿vale?, no estaban demasiado conectados, ¿no?, unos objetos con otros, lo habíamos hecho un poco de manera independiente y no teníamos objetos que a su vez en sus propiedades llevaban referencias a otros objetos, no había ese tipo de conexiones. Aquí, sin embargo, sí que hay un poquito más. Aquí sí que hay cuentas, aquí esta jerarquía, bueno, nos da bastante complejidad porque de alguna manera tenemos que representar esto en la base de datos, una cuenta puede tener operaciones, luego, bueno, también hay aquí cierta conexión entre los clientes, hay aquí un array, ¿no?, que tiene sus IDs de cuentas, cierta conexión entre los objetos y este diseño nosotros tenemos que mantenerlo, o sea, tenemos que ser conscientes de que lo que introduzcamos en la base de datos y la manera de grabarlo y la manera de almacenarlo tiene que permitir que en un momento dado, a partir de esa información, podamos recrear objetos en memoria que respetan este diseño. ¿Vale? No puedo crear una cuenta que no pueda tener operaciones. Tengo que crear una cuenta que pueda almacenar operaciones que a su vez salen de la base de datos, ¿sí? O sea que, de alguna manera, tengo que establecer toda esa operativa, entender o diseñar bien los DAOs para que, tanto cuando graban como cuando recuperan, sean capaces de recrear conjuntos de objetos que son compatibles con el diseño que hemos establecido en el mundo de la orientación a objetos, ¿vale? Eso es importante. Entonces, ¿qué cosas hay aquí? Bueno, pues hay una jerarquía de clases y aquí hay una relación 1 a n, claramente, ¿no? Una cuenta tiene n operaciones, una operación solo va a pertenecer a una cuenta. Bueno, pues esas interrelaciones y esas asociaciones también hay que de alguna manera preverlas para diseñarlas. ¿Cómo vamos a establecer el diseño de la base de datos? Y esto también es muy importante.
¿Vale? Esto que tenemos aquí hay que diseñarlo para que sea compatible con lo que queremos almacenar. Eso es importante. Entonces, ¿cómo vamos a almacenar esa jerarquía de clases de cuenta, cuenta de ahorros, cuenta corriente? Bueno, lo visteis en las reglas de conversión, ¿no? De una entidad-relación. Lo que os acabo de montar es un diagrama UML, pero podéis imaginaros un poco que podría ser también una entidad-relación, de alguna manera, con la entidad cuenta y las dos subentidades de cuenta de ahorros, cuenta corriente. Bueno, pues para poder convertir ese diseño, ese análisis de datos, ¿no? en el diagrama conceptual de entorno de entidad-relación a el modelo relacional, teníamos varias soluciones. Podíamos tener 3 tablas, una para la superentidad y otras para las entidades hijas. Podíamos tener 2 para solamente las entidades hijas o podíamos tener solo una. Vale, en este caso yo he optado por la más sencilla, tener solo una. Obviamente, en ese diseño voy a tener 2 columnas, que son libreta y bonificación, que solo pertenecen a cuenta de ahorros, que van a estar ahí en algunos casos, en algunas filas van a tener datos significativos porque corresponden a cuentas de ahorro y en otros casos esos valores o esas columnas van a tener el valor null porque debería de ignorarse, no es un valor apto para una cuenta corriente. Pero así todo, si veis el diseño de la base de datos, vamos a ver cuentas, ¿veis? Solo hay una tabla de cuentas y en la estructura, pues vemos que tenemos todos los campos, ya sea para la cuenta de ahorro o para la cuenta corriente. La cuenta corriente hereda prácticamente hereda todos sus campos de la clase cuenta, con lo cual es equivalente, ¿no? A los datos que tengo que almacenar de una cuenta. No tengo ni que añadir, no tiene propiedades, digamos, específicas. Sin embargo, como digo, cuenta de ahorros sí va a tener estos 2. Y luego veremos que efectivamente va a haber filas que hay valores en esos 2 y otras que simplemente está el valor nulo porque no aplica, simplemente. Vale, pero me ahorro tener que tener varias tablas y eso complicaría un poco toda la operativa. No es descabellado, solo son 2 campitos los que divergen, ¿no? En una de las... Pues estamos, yo creo, dentro de la casuística que aconseja que esto se pueda representar con una única tabla. ¿Vale? Y tenemos otra tabla de clientes. Fijaros, clientes y operaciones está unido en esa interrelación 1 a n, de tal manera que en operaciones voy a tener una clave ajena. ¿Vale? En operaciones necesito, para cada operación, decir a qué cuenta pertenece. ¿Vale? Tengo aquí una clave ajena, hacia cuenta ID. ¿Vale? Porque en un momento dado, si yo quiero montar un objeto cuenta, pues tal como está definido ahora, como veréis, el DAO va a crear el objeto cuenta, va a crear todas sus operaciones, objetos operación por cada una de sus operaciones y lo va a meter en un array, que es una propiedad de cuenta que corresponde al array de todas sus operaciones. ¿Vale? O sea que, bueno, esto también es discutible, ¿no? Cuando dices, joder, pero y cuando resucitas un objeto cuenta, tienes que resucitar todas sus operaciones, porque eso a lo mejor es un poco malgastar, ¿no? Porque a lo mejor la cuenta la creo simplemente para consultar datos concretos, el saldo, ¿no? Y no tengo por qué ir a la base de datos y a lo mejor recuperar miles de operaciones, ¿no? Es discutible, ¿no? Entonces, dependiendo del uso que hagas del objeto, pues puede ser que te interese crearlo en el momento que construyes la cuenta o hacerlo de una manera que llaman lazy, como más vaga, decir, bueno, tú primero creo la cuenta y luego si tengo necesidad de acceder a sus operaciones, pues entonces es cuando recupero sus operaciones, ¿no? Un poco a demanda. ¿Vale? En este caso, como en el ejercicio que está resuelto, se hace de primeras, ¿vale? Si yo quiero un objeto cuenta, voy a crear un objeto cuenta con su array de operaciones, ¿vale? Con su array de objetos operación, que corresponde a todas las operaciones que tiene asociadas en la base de datos. Vale, pues es un poquito para que veáis, efectivamente, que hay mucha conexión entre tu diagrama UML y tu capacidad luego de poder traducir eso a tu diseño relacional.
Entonces tengo mis 3 DAOs, podemos empezar por aquí, ¿vale? Y luego tengo los objetos que corresponden a las entidades. Vamos a ir un poquito por encima viendo lo que tenemos en el DAO. El DAO, recordar que tiene principalmente, por un lado, las operaciones de crear, modificar y borrar. Esas siempre, porque yo voy a estar aquí arriba haciendo mis cositas, pim pam, y en un momento dado, los objetos que corresponden o que modelan o que representan esa información de un cliente, de una cuenta, de una operación, pueden variar. O puedo tener la instrucción de que deben de desaparecer. ¿Vale? Ese cliente se da de baja, ese cliente ya tiene que desaparecer, ¿no? de mi base de datos. Ya no. Entonces, yo estoy aquí trabajando, pum, 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 recibo alguna indicación para realizar ese tipo de acciones, la hago sobre el objeto que tengo en memoria, pero tengo que coordinar y sincronizar esa operación que he hecho sobre el objeto en memoria, también persistirla en la base. Porque si no, vale, yo borraría al cliente, ya no lo tengo en memoria, pero se mantendría aquí. Todavía lo tendría aquí. Y eso pues no generaría lo que quiero, que realmente desaparezca, ¿no? Los datos. Entonces, como digo, esas operaciones necesarias, porque en un momento dado voy a necesitarlas para hacer persistencia de cambios de objetos. Y también voy a tener operaciones recupera, las voy a llamar así, recupera, X, ¿no? Puedo recuperar por ID, puedo recuperar todos los objetos asociados a una tabla, etcétera, etcétera. Que permiten la operación contraria, ¿no? De abajo a arriba. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que en un momento dado yo voy a necesitar reconstruir los objetos que ya pasaron por mi sistema y que fueron persistidos. Imaginaros pues, un cliente que quiere ver su saldo, ¿no? O vía web, ¿no? Te está solicitando su saldo. En un momento dado, y sus datos personales para ver su perfil, etcétera. En un momento dado, para poder satisfacer esa operación, yo tengo que volver a reconstruir ese objeto cliente. ¿Vale? ¿De dónde sale ese cliente? Ese cliente se dio de alta hace yo que sé cuánto tiempo y todo eso se perdió, ¿no? Pero quiere volver a entrar y quiere poder ver su información. Bueno, pues para poder acceder a toda esa información yo tengo que volver a recrear ese objeto cliente y a partir de ese objeto pues empezará, con getters, empezará a extraer información sobre ese cliente. Pero la construcción se hace a partir de datos que están en la base de datos, con lo cual necesito operaciones que me recuperen esos objetos, ¿vale? De abajo arriba. Vale, pues eso es un poco lo que tenéis en los DAOs, ¿no? En cliente DAO vas a tener... Si es verdad que los DAOs puede que tiren de otros DAOs, ¿vale? Porque, por ejemplo, cliente DAO, fijaros en el diseño. En el diseño te dice que va a necesitar un cliente, lo tenemos aquí abajo, un cliente necesita los IDs de sus cuentas, los IDs de las cuentas. Esos IDs no están en la tabla cliente, están en la tabla cuentas. Con lo cual necesitas, en la construcción de un cliente, necesitas que alguien te facilite este array de IDs. ¿Sí? Y, como digo, cada DAO se va a preocupar de recuperar información de datos que le... Vale, cliente DAO es para la tabla clientes, cuenta DAO para la tabla cuentas, operaciones DAO para la tabla operaciones. Pero como yo desde cliente voy a necesitar que alguien me ayude a montar ese array de ID de cuentas, también voy a necesitar un cuenta DAO, ¿vale? O sea que entre los DAOs hay ciertas dependencias también, ¿vale? Porque para montar un objeto, a lo mejor tengo que pedirle a otro objeto que me recupere cierta información que está en otra tabla. Vale, como este es el caso, ¿no? Cliente DAO, cuenta DAO, tengo constructores... ¿Vale? Normalmente se pasan estos DAOs, se inyectan. Más que construirlos, yo podría haber hecho aquí un new, ¿no? New de cuenta DAO, para hacerme con esa referencia a un objeto cuenta DAO. Pero no es buena práctica. ¿Por qué? Porque ya estaría
volviendo otra vez a generar una dependencia fuerte. Volvería otra vez a que este código solo funcionaría con objetos de la clase cuenta-DAO. Siempre se quiere conseguir poca dependencia. ¿Vale? Que yo en un momento dado pueda trabajar con objetos que me hagan esa funcionalidad DAO sin que sean necesariamente objetos de esa clase cuenta DAO. Podrían ser otra librería, otra clase, construida de otra manera, con la misma funcionalidad, pero distinta. Entonces, siempre se intenta utilizar este tipo de patrón, que se llama inyección de dependencias. ¿Vale? Yo no lo creo, sino que se me pasa. ¿Vale? Ese valor se me pasa como parámetro. Y bueno, siempre que... Y aquí intervendrían bastante los interfaces, ¿vale? Si yo hablo de una interfaz, fijaros, ya estoy abriendo la flexibilidad. Ya no necesito un objeto de una clase concreta, solo necesito un objeto de una clase que implemente esa interfaz. ¿Vale? Entonces, este patrón se da mucho. El intentar yo no crear los objetos que necesito, sino que se me pasen. Y si puede ser que se me pasen simplemente estableciendo que cumplen con una interfaz, mucho mejor. ¿Vale? Porque así ya, efectivamente, no tengo que utilizar solamente objetos de una clase muy concreta. Bueno, todo el constructor vamos a crear, pues este no tiene mayor misterio, ¿vale? Siempre le paso el objeto que quiero persistir y hago las operaciones. Esto sí es interesante. Cuando yo inserto, cuando persisto un objeto que acabo de crear en memoria, todavía no está en la base de datos, y quiero introducirlo en la base de datos, fijaros que hay una situación, y es que este objeto que yo he creado en memoria no tiene identificador. Y esto lo explicamos ya con productos, ¿vale? El identificador debe ser un valor único. Y normalmente se delega en la base de datos para que él gestione esos valores únicos, ¿vale? O sea, hay otras soluciones que puedan utilizar librerías, que den valores únicos. Bueno, es muy usual que los únicos los gestione la base de datos. Entonces ocurre una cosa, y es que este cliente que yo obtengo para persistir no está completo. Tiene todos los datos, pero no tiene ID, porque todavía no lo he grabado en la base de datos. La base de datos todavía no le ha asignado un ID, ¿no? a ese registro. La base de datos, ese campo de identificador, os contaba el otro día, es un campo que automáticamente va dando valores nuevos. Tiene un procedimiento, se llama autoincrement, y él cada vez que insertes en esa tabla, él prepara un valor nuevo, ¿vale? Para que no se repita. De tal manera que este objeto no viene con ID. Tal como lo creo con un new, ahí no hay ID. Entonces, de alguna manera tengo que completarlo, ¿no? Dándole el ID. Tengo que completarlo. Puedo hacerlo de dos maneras. Primero tengo que sacar el ID de la base de datos, ¿vale? Y para sacar el ID utilizo este método de PDO, Last Insert ID, que está un poco establecido pues, para esta casuística, para este uso. Con este método yo lo que hago es recuperar el ID que ha dado la base de datos cuando ha insertado esta fila en clientes. Vale, ya tengo el ID. Ahora tengo que asignárselo, ¿no? A clientes. Tengo que asignárselo a clientes. Podría asignárselo aquí. Sin ningún problema. ¿Vale? El problema es que no sería una buena práctica. ¿Por qué? Porque, fijaros, yo estoy modificando el objeto en un método que lo único que debería hacer es persistirlo. Estoy invadiendo un poquito, o me estoy saliendo de la responsabilidad única, ¿no? De esta clase DAO, que es manejar la persistencia. Él no debería variar ningún dato del objeto que yo le paso. Ese objeto debería ser un paso por valor, es decir, una copia. ¿Vale? No debería de hacer ningún tipo de operación que yo necesite recuperar fuera de crear. ¿Vale? Entonces aquí, para no hacer eso, hay veces que se hace, y si a lo mejor veis código, bueno, pues le asigna el mismo DAO, le asigna el ID y lo completa.
Como digo, hay algún pero. Entonces, ¿cómo se hace? Básicamente lo que hace es, esta función de crear devuelve el ID como salida, ¿ves que devuelve un valor entero? ¿Vale? Aquí en el return, ¿vale? Devuelvo el last insert ID. Y es quien invoca esa operación de persistencia el que después de recuperar ese ID se lo asigna al objeto. ¿Vale? O sea que es fuera del DAO. Esto posiblemente sea en banco, ¿vale? En banco, cuando creo un cliente, obtener cliente en alta de cliente, ¿vale? A ver, no, pues justamente aquí no está creado. Vale, no está creado. Pues lo voy a crear, ya que está. Vale, aquí tendría que recuperar el ID, ¿vale? Del cliente. La función, acordaros, es el crear, que acabo de revisar con vosotros. Y ahora, al cliente que está incompleto, pero que ya está persistido en la base de datos, le invoco el setID para que finalmente ya sea completado, es decir, lo completo fuera, lo completo aquí. ¿Se entiende un poquito esa idea? ¿Vale? La manera que tengo de añadir ese valor de identificador al objeto, que este new, como ves, aquí no le he dado ninguna idea, porque no pretendo crear el ID cuando construyo el cliente. Vale, más cosas. Estábamos en el cliente DAO. Vamos a... Estas son estándar, ¿vale? Perdón, borrado, todo esto, estándar, lo vimos en producto. Vamos a los recupera. Los recupera, pues hay varios que son bastante repetitivos, ¿vale? Normalmente quiero recuperar un objeto por un ID, quiero recuperar todos los objetos disponibles y luego ya puede haber recuperas que son un poco específicos, ¿vale? Dependiendo de la información que yo necesite obtener, ¿no? Según la lógica que quiera desarrollar. En este caso, por ejemplo, me interesa recuperar por DNI. Vale, esto es muy expreso, o sea, es muy específico de cliente DAO. Vale, porque obviamente solamente personas tienen DNIs. Otros DAOs de otro tipo de entidades no tendrán ni ese concepto, ¿no? Pero aquí sí, y añado, si necesito recuperar un objeto en base a su DNI, pues lo añado sin ningún problema. Establezco la select, eso sí, de acuerdo a el tipo de recuperación que quiero realizar. ¿Vale? La select y la ejecuto. De nuevo, importante, esto, ¿vale? PDO, fetch class, cliente class. ¿Vale? Esta es la manera que tengo que decirle, o la manera que me ahorro mucho trabajo, porque PDO me hace la operación completa y me devuelve aquí en cliente, cuando hago el fetch, me devuelve un objeto de la clase cliente. Listo. ¿Vale? Pero fijaros que no tengo suficiente con crear ese objeto cliente. También tengo que establecerle sus cuentas, el array con los IDs. En este caso no son objetos, son simplemente un array de cadenas correspondiente a los IDs de las cuentas. Pero fijaros que para hacer este setter tengo que tirar del otro DAO, de cuenta. ¿Vale? E invocarle recupera ID cuentas por cliente ID. ¿Vale? Le paso el ID del cliente, esto me va a devolver un array y se lo establezco al cliente en su propiedad ID cuentas. Y ahora ¿vale? Ya puedo. Vale, estáis aquí, ¿no? ¿Ha habido una pérdida de conexión? Vale. Se ha ido un poquito nada más, ¿no? O sea, me has estado escuchando hasta ahora. Vale, gracias. Vale, con lo cual, más o menos, recupera todos. Importante, esta operación fetch all, ¿vale? Recupera clientes de la base de datos. Acordaros que tenía un paso extra,
¿vale? Tenía un paso extra que era de establecer este array de cuentas. Ahora tengo que hacer lo mismo para cada uno de los clientes que me ha dado fetch all. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues podría hacer un bucle, ¿vale? Podría meter todos estos objetos en un for each e ir trabajando cada uno de ellos. ¿Yo qué he hecho? Pues he utilizado un poco esta visión un poco más funcional, un array walk. Array walk, básicamente le das un array, le das una función y él va a ejecutar esa función por cada uno de los elementos del array. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Acordaros, un poco la diferencia con array map es que array map devolvía otro array. Después de aplicar esa función a cada elemento, el resultado de aplicar esa función lo iba metiendo en un nuevo array. Array walk no. Simplemente lo que hace es aplicar un algoritmo a cada uno de los elementos, le pasa a cada uno de los elementos de clientes como parámetro de entrada y ejecuta este pequeño algoritmo, que no es otra cosa que a cada objeto cliente rellenarle su ID de cuentas, ¿vale? Haciendo lo mismo que hacía arriba, ayudándome de cuenta DAO, ¿vale? Para invocar el recupera ID cuentas por cliente ID. Vale, esto sería cliente DAO. Vamos a cuenta DAO. Cuenta DAO es un poquito más complicado, ¿vale? Porque efectivamente necesito hacer esa creación a mano. No hay manera de que el fetch class aquí me ayude porque yo cuando vaya a recuperar cosas no sé si lo que quiero es recuperar una cuenta corriente o una cuenta de ahorros. Vale. La parte de creación, la parte de modificación y de borrado no me importa demasiado. Puedo jugar un poquito con esto que hablábamos al principio, que era, yo quiero persistir una cuenta, ¿vale? Este es un objeto que puede ser o una cuenta de ahorros o una cuenta corriente. Para rellenar esto puedo hacerme valer de esta función, ¿vale? Este predicado instance of. Puedo preguntar, ¿es cuenta una instancia de cuenta de ahorros? Ah, pues entonces meto los datos de libreta. Si no, meto un valor nulo. ¿Es cuenta una instance of cuenta de ahorros? Ah, pues entonces sí que tengo que meter la bonificación, ¿vale? De alguna manera me aseguro que este objeto cuenta, que aquí está genérico, sea de una clase u otra, ¿vale? Y en caso de que sea de ahorros, pues sí que establezco los valores para libreta y bonificación. Si no es así, pongo nulo. Pero sí que puedo jugar un poco con esto para que el mismo algoritmo para creación, modificación y borrado aplique y me funcione. Lo mismo con modificar, ¿vale? Dependiendo de que esto sea así, pues le doy el valor que trae el objeto o le invoco o le pongo nulo. Vale, donde hay más cambios en lo recupera. Porque como digo, no puedo dejarlo en manos de PDO. Tengo que hacerlo yo a mano. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, pues lo recupera, lo que voy a hacer es, por un lado, el select, ¿vale? Y obtengo la información de la base de datos, pero como un objeto estándar, ¿vale? No llego a concretar si lo que PDO me está devolviendo es un objeto mío, un objeto cuenta de ahorros, corriente, ¿no? Simplemente le digo, haz un fetch OBJ y esto significa devuélveme esa fila pues como si fuera un objeto estándar, ¿vale? De una clase general. Y una vez que tengo ese objeto, lo voy a entregar a este método, digamos, de apoyo, ¿vale? Este es un método que tengo privado que me va a permitir, a partir de los datos de este objeto estándar, construir objetos de la clase correcta. ¿Cómo? Bueno, es verdad que en la base de datos yo he metido un campo adicional, que es este tipo, ¿vale? O sea, que los datos que recupero viene el dato del tipo de cuenta que es. O sea, que en base a este tipo, yo sí voy a poder construir un objeto cuenta de ahorros o un objeto cuenta cliente. Vale, este es el método que finalmente construye un objeto de una clase u otra. Y como veis, bueno, pues dependiendo del tipo, pues ejecuto esto o ejecuto esto. Bueno, tan sencillo como hacer una discriminación dependiendo del valor que venga en el campo tipo, en este caso en la propiedad tipo, ¿no? Porque esto es un objeto estándar, genérico, pues voy a crear un new de cuenta ahorro o new de cuenta corriente. Vale,
Además, tengo que completar ese objeto, ¿vale? Lo completo con el ID, ¿vale? Porque el constructor no lleva ID, porque el ID en principio lo delego en la base de datos, con lo cual tengo que completarlo con el ID y tengo que completarlo con las operaciones. ¿Veis? Esta es la invocación o la delegación en otro DAO, que es el de operación DAO, para que me recupere todas las operaciones de esta cuenta. ¿Vale? Esta operación DAO tiene un método que dice recupera por ID cuenta, entonces me va a recuperar todas las operaciones, yo le doy un ID de una cuenta y él me dice, toma, estos son todos los objetos de operación correspondientes a esa cuenta. Y con el setter, se lo establezco a la cuenta para que ya de alguna manera ese objeto en su propiedad, en su maletín, lleve un array con todas sus operaciones. Todos los objetos que representan cada una de sus operaciones. Vale, y ya retorno la cuenta. Vale, bueno, pues esa es un poquito la manera un poquito más complicada, ¿no?, de poder trabajar en el ámbito de cuenta para que él, cuando vaya a construir cuentas, pueda de alguna manera manejar esa casuística y construir objetos de la clase que le corresponda. Vamos a operación DAO. En operación DAO, en principio, bueno, pues este es sencillo, tiene crear, aquí no hay mucho problema, ¿vale? Este no tiene mucho problema, porque son las operaciones básicas, crear, modificar, eliminar, y luego algunos recupero. En este caso sí que voy a utilizar fetch class, porque ya le puedo decir directamente qué tipo de objeto es el que quiero crear. Vale, esto un poquito en cuanto a los DAOs. Hay otra circunstancia interesante. Cuando PDO recupera el objeto, PDO va a rellenar, como os decía, todos estos campos. Las fechas puede que tengan algún problema, ¿vale? Si imaginaros que yo quisiera aquí en fecha de creación guardar esta fecha dentro de la clase como un datetime, ¿vale? Tipo PHP, ¿vale? Que vimos en su día. Tendría un problema porque cuando PDO rellena todos estos campos, él lo que va a meter en los campos es lo que saca de la base de datos, ¿vale? Y lo que saca de la base de datos, aunque sea un tipo timestamp o un tipo datetime en MariaDB, él va a sacar una cadena, ¿vale? Y cuando él quiera setear o quiera establecer el valor de lo que saca en la base de datos correspondiente a una fecha, quiera meterlo en esta propiedad, si yo la defino datetime, va a fallar. Va a decir, oye, estás haciendo una asignación aquí, una propiedad que es de un tipo datetime y estás queriendo meter una cadena. ¿Vale? Así que el tema de las fechas también puede ser un poquito... tienes que afinarlo, ¿vale? Porque si no corresponde el tipo con lo que hay datos, ya no puedes utilizar fetch class. Ya tienes que tirar opción a mano. Podrías, ¿no? Esto también podría hacerse. Una construcción a mano, yo recupero todos los datos como hicimos con cuenta y luego a partir de esos datos pues convierto esa cadena, que es la fecha, en un datetime y se lo asigno a la propiedad fecha de creación. Eso lo podría hacer. Pero si quiero aprovecharme de esta funcionalidad automática de fetch class, de meter todos los datos y olvidarme del tema, tengo que tener cuidado con estos tipos que pongan las fechas. En este caso, ¿qué se ha hecho? Bueno, lo he definido como string, para que cuando lo quiera meter PDO no tenga ningún problema, porque es una cadena. Ahora bien, he decidido que tanto en el constructor como... Bueno, el constructor también viene como un string, ¿vale? Pero fíjate que a la hora de establecer, de hacer el set, lo trabajo como un datetime, ¿vale? O sea que el setter, en principio... Si yo quiero jugar un poquito con fechas y quiero establecer las fechas desde fuera, no estoy hablando de PDO, ¿vale? Estoy hablando desde quiero meter un valor a esta fecha, permito que en la lógica o en el algoritmo yo trabaje con datetimes, ¿vale? Lo que pasa es que si se me pasa un datetime, yo lo convierto en string para poder meterlo en mi propiedad. Y lo mismo cuando lo saco, ¿vale? Si quiero un get, también lo que hago es
A partir del string, yo sé que la creación va a ser un string, pero construyo un datetime y devuelvo a quien quiere ese valor, se devuelve en un formato datetime, que es un poquito más apropiado para trabajar luego en Vale, o sea que puedes jugar un poco, porque casi a efectos de una interfaz externo parece que son datetimes, porque tú le estás pasando datetimes y estás recuperando datetimes, pero luego el getter y el setter están ocultando que en realidad lo estás almacenando en una propiedad cadena, para facilitar que PDO pueda meter ese dato sin ningún problema. Vale, esa es otra cosilla que os quería contar. Vale, otra cosita que os quería comentar. Es importante que trabajando con los DAOs intentéis que las clases que son realmente vuestro diseño orientado a objetos, en este caso cliente, cuenta de ahorros, cuenta corriente, operación, ¿vale? Estas son las clases reales, ¿no? de mi diseño orientado a objetos, las que tengo en UML. No deberíais de empañarlas ni de mezclarlas con los objetos DAO. Vale, que nadie se vea tentado. A veces es complicado porque el diseño es un poco, casi que te fuerza un poco a que dentro de métodos de estas clases tengas que tirar, ¿no? de persistencias o tengas que tirar, pero hay que intentar no mezclar los objetos DAO dentro de los códigos de estas entidades. Estas entidades tienen que ser limpias, tienen que ser prácticamente como si estuvieras trabajando con objetos en memoria, sin preocuparte de la persistencia. Vale, que sea un superior. En este caso, ¿quién se va a preocupar de la persistencia de las operaciones? El objeto banco. Banco sí que va a necesitar crear objetos, hacer operaciones sobre objetos y luego persistirlos. Y el control de la persistencia lo va a tener banco. Pero no vais a ver o no deberéis ver alusiones a cliente DAO, operación DAO, cuenta DAO dentro de estas clases. Vale. Y os comento, intentar refrescar el proyecto con la última versión, ¿vale? Que es la que he intentado quitar todas esas referencias a los DAOs dentro de estas clases. Vale, ¿se entiende un poquito? ¿Por qué? Porque en realidad estas clases tienen objetos que están representando la operativa del banco tal como la diseñamos en orientación a objetos. Tienen esta visión. Vale, tienen esta visión. ¿Veis? Aquí no hay ninguna propiedad que ponga cliente DAO, operación DAO. Cuando hicimos este diseño, lo hicimos de una manera un poquito aséptica, ¿no? Sin tener en cuenta todo el tema de la persistencia. Simplemente qué objetos necesitaba, presentaba cada objeto, cómo estaban asociados. Si podemos mantener esto, el diseño va a estar mucho más limpio. Y encima no vamos a tener textos fuertes, ¿no? De que para que funcione una operación tiene que haber, ¿no? un DAO de por el medio. También es mucho más reusable, porque yo ahora, si no necesito, vale, no persiste de otra manera, con otro tipo de operativa y otro tipo de DAO. Pero si aquí ya empiezo a tener referencias, ¿no? A un objeto DAO concreto que hace persistencia, una base de datos MariaDB, con PDO, ya me estoy pillando mucho los dedos, ya este código ya es poco reutilizable. Vale, o sea que tiene muchas ventajas, ¿no? Intentar tender a este tipo de diseños. Vale, pues yo creo que más o menos es lo que os quería contar. Bueno, voy a enseñaros algún, esto de banco, por ejemplo. Fijaros, banco tiene una función de alta cliente. Banco va a ser un poco como el que tiene los scripts de alto nivel de cada una de las operaciones que quiero que se puedan realizar en un banco. ¿Vale? Para hacer esos scripts de alto nivel, él va a tirar de objetos que he diseñado o establecido que van a tener ciertas responsabilidades, ¿vale? El cliente va a tener ciertas responsabilidades, cuenta de ahorros, operación, ¿vale? ¿Qué responsabilidades va a tener el cliente? Pues las que vimos en el diseño. Establecimos que, por ejemplo, para dar de baja una cuenta, pues se lo vamos a dejar
a cliente, ¿vale? Cliente es dueño de sus cuentas. Con lo cual, es posiblemente, si queremos saber si existe un ID de una cuenta asociada a un cliente, pues se lo voy a preguntar al cliente. ¿Vale? O sea que banco llega hasta cierto nivel. Luego ya empieza a delegar cierta operativa en este tipo de objetos, que es justo lo que queremos, ¿no? No queremos que banco se encargue de todo. Cuando tú estableces la organización de una empresa, no le das toda la funcionalidad a una persona, ¿no? Tienes personas que tienen como más control, ven la empresa, ¿no? a cierta altura y puede ir gestionando, controlando, organizando, sincronizando tareas de otras personas que están ya realizando tareas a más bajo nivel. Eso es posible, ¿no? Que las tareas, de alguna manera, haya objetos como a más alto nivel que utilizan los servicios de otros objetos. Pero, efectivamente, toda la tarea que realmente está llevando a cabo la empresa se va repartiendo. Está el departamento de marketing, el de ventas, el de producción, el de mantenimiento. ¿Vale? Cada uno está haciendo lo que le compete. Y esa organización es la que intentamos hacer en un diseño orientado a objetos. Cliente hará lo que está en su mano, cuenta se encargará de, si le piden que haga un ingreso, él se encargará de manejar la operación, ¿no? Toda esa operativa que podemos ir delegando en objetos que obviamente tienen responsabilidades, es lo que banco va a empezar un poco a utilizar. Entonces, el algoritmo de alta cliente, a mí me dan todos los datos de un cliente, construyo un objeto cliente, ¿vale? Y se lo paso al cliente DAO para que lo persista. Pam, pam. Como veis, ¿no? ¿Qué he utilizado? Obviamente, nada más que tengo los datos, yo ya empiezo a objetivar. Banco crea objetos porque los necesita, porque estamos en un diseño orientado a objetos y todo está representado por objetos. Con lo cual, dentro del script, la representación de un cliente es mediante un objeto cliente. No mediante un DNI, ni un nombre, ni un conjunto ni un registro con cadenas. No. Rápidamente creo un objeto que representa a ese cliente. Está vivo ya, ¿vale? Y ese objeto, pues en este caso yo sé que hay un ORM, un código intermedio, ¿vale? Banco, sí que conoce este código intermedio y cómo está establecido y quién tiene la responsabilidad de realizar estas operaciones. Entonces, una vez que tengo el objeto cliente, se lo paso a cliente DAO. Dice, toma, tú eres el especialista en hacer persistencia. Sé que este objeto hay que persistirlo, porque si no perderíamos esa información. Así que, por favor, persístelo. Vale, baja cliente. Bueno, pues aquí ya, de nuevo, primero obtengo el cliente. ¿Cómo obtengo el cliente? Fijaros, obtener cliente. ¿Cómo banco obtiene un cliente? Bueno, pues básicamente se lo pide al cliente DAO. Vale, sabe que este ORM, esta capa que me ofrece cliente DAO, me permite recuperar objetos. Con lo cual, aquí ya tengo mi objeto. Vale, si ha tenido éxito la recuperación, pues lo retorno. Si no, pues establezco una excepción diciendo que ese cliente no existe. Una vez que lo tengo, miro sus cuentas. Vale, cliente, ¿quién me va a dar las cuentas de ese cliente? Pues el mismo cliente, ¿no? Con el getter le pido sus cuentas. Y por cada una de esas cuentas las elimino. Vale, estoy haciendo una baja de cliente, con lo cual primero doy de baja todas sus cuentas y luego voy y doy de baja el cliente mismo. Como ves, ¿no? ¿Quién me da de baja cuentas? Pues cuenta DAO. ¿Quién me va a dar de baja al cliente? Pues cliente DAO. Vale, paso los IDs y con esa operación cada uno va haciendo lo que tiene que hacer y consigo una funcionalidad final que es borrar de la base de datos las cuentas y el cliente. Vamos a por ejemplo, un ingreso. Vale, vamos a quitar esto. Un ingreso. ¿Cómo haría un ingreso? Por un lado obtengo el cliente, obtengo la cuenta, ¿vale? A la que quiero hacer el ingreso. Miro efectivamente que esta cuenta pertenezca a este cliente, ¿vale? Esto lo hago simplemente comprobando si el ID cliente de la cuenta es el mismo que el ID del cliente con el que estoy trabajando. Un poco para, no vaya a ser que me pasen un DNI y una cuenta que no corresponde a ese cliente. Le pido a la cuenta que establezca el ingreso. Vale.
Aquí es donde le digo, aquí delego, banco delega en cuenta. Dice, toma, haz este ingreso. E ingreso lo que me devuelve es la operación que ha creado. Vale. Fijaros que cuenta no debería encargarse de hacer la persistencia de esa nueva operación que ha creado, porque entonces ya estaría involucrando a cuenta en operaciones de persistencia. ¿Sí? Cuenta solamente lo que está es a crear objetos, en este caso el objeto de operación, y de alguna manera agregar esa operación a su array de operaciones. Pero no debería de estar involucrado en hacer cosas de persistencia, porque no es su ámbito de funcionalidad. No es su ámbito. Entonces, lo que hace cuenta es devolverme la operación que ha creado. Y yo desde banco sí que soy capaz de decir, bueno, pues registra la operación, ¿vale? Y luego modifico cuenta dado porque posiblemente esta cuenta también haya variado su saldo. ¿Vale? El objeto cuenta haya cambiado, porque con ese ingreso tiene un nuevo saldo. Y también tengo que hacer una modificación del objeto cuenta para que ese saldo quede también registrado en la base de datos. Vale, un poquito, para que veáis. Nada, podéis echar un vistacillo a ver si os cuadra, ¿no? Cada uno de los algoritmos que hace banco. A ver si tiene sentido. Otra cosita. Transferencia. Realiza transferencia. Hasta ahora no hemos utilizado transacciones. Vale, la base de datos básicamente decíamos PDO, PAS y ejecutábamos una operación concreta. Una sentencia SQL única, pum, atómica, no necesitábamos utilizar transacciones. En una transferencia sí. Vale, en una transferencia sí que se necesita hacer transacciones. ¿Por qué? Pues porque tiene que salir todo bien. Si falla algo, imaginaros que falla el ingreso, por alguna razón, imaginaros que yo en los datos que pongo de entrada, pues el DNI del cliente y su cuenta, destino, ¿vale? Para hacer el ingreso, no concuerdan. Ha habido un error y se ha colado por ahí y este cliente no tiene esta cuenta. Pero a este ya le he quitado la pasta. ¿Vale? A este ya le he quitado la pasta. Entonces, si hay algún problema en el ingreso, yo tengo que deshacer también este débito. ¿Vale? Tengo que volver a la situación anterior, antes de hacerle el cargo. ¿Vale? Y esto lo hago con transacciones. ¿Vale? Esto en PDO igual también lo vimos un poco por encima. Bueno, está explicado en el temario. Básicamente utilizáis un begin transaction. Luego lo vamos a ver cómo lo vamos a implementar. Pero es un comienzo de transacción, las operaciones que PDO que tú vayas a realizar. Si todo va bien, haces un commit. Si alguna de las operaciones de base de datos fallan, generaría una excepción, una PDO exception, en este caso yo lo capturo como una excepción cualquiera, y hago un rollback. Este rollback hace que todas las operaciones que se hayan hecho después del begin transaction se deshagan. Vale. ¿Cómo trabajo esto? Bueno, pues estos métodos, fijaros que son métodos de EBD, que es la conexión. Estos métodos no corresponden a ningún DAO, ¿vale? No son realmente parte de ningún DAO. Porque los DAOs son más operaciones para hacer ese tipo de intercambios. Esto del begin transaction es simplemente pues, la manera que se establece en PDO para realizar la transacción. Con lo cual lo que he hecho es añadírselo a esta clase BD, donde teníamos el singleton. ¿Vale? Este es el singleton de la base de datos y he añadido estos tres métodos, que básicamente es invocarle a PDO el begin transaction, el commit y el rollback. ¿Vale? Estos son métodos de PDO, begin transaction, commit y rollback. Y estoy básicamente poniéndoles una pequeña cobertura, ¿vale? Esos mismos métodos, pero ahora corresponden a la clase BD. ¿Vale? De tal manera que los puedo invocar directamente sobre un objeto que me llega a BD, puedo invocarlos. Vale. Pues yo creo que con esto más o menos cubrimos, ¿no? Toda la operativa del DAO. A ver, si yo lo ejecuto, está por aquí.
bueno, no sé si lo voy a... No sé si he hecho algún cambio. Creo que hay por ahí alguna cosilla que no le gusta. Ah, no, he duplicado las... Bueno, ejecutarlo, darme un... Quizá lo voy a intentar depurar bien, ¿vale? Darme unos... yo creo entre hoy y mañana, ¿vale? Lo depuro bien para que lo podáis ejecutar vosotros y jugar con él, ¿vale? Hacer una descarga... Voy a intentar... Me funcionaba hace un momentito. Tampoco quiero... A ver, voy a borrar todo esto. No quiero meterme en depuraciones porque entonces sí que ya se me va el poco tiempo que me queda. Pero sí que os lo voy a poner funcionando, ¿vale? A ver si consigo. No. Así, vale. Vale, veis un poquito, esta es la operativa, ¿vale? La que teníamos antes. Retiradas, ya hay ingresos, transferencias, ¿vale? Entonces, esto, pues en la misma base de datos, pues puedes ir un poco a consultar, ¿vale? Tendremos un par de clientes porque uno se borra al final, tenemos las operaciones, ¿vale? Distintas operaciones que se han ido realizando, tenemos cuentas, y aquí interesante cuentas, ¿vale? Veréis como algunos sí que tienen estos campos rellenos, ¿vale? Libreta, puede que tenga libreta o no, pero sin embargo otras, las cuentas corrientes, tienen básicamente, lo ignoran con valores nulos. ¿Vale? Las cuentas de ahorro sí que tienen valores, las otras no. Cosa que complica un poquito en la parte del DAO, esto lo complica un poquito porque hay que hacer recuperaciones casi manuales. Vale. Esto en cuanto al DAO. ¿Alguna preguntita sí que tengáis sobre todo este código? Es un código ya un poquito complejo, ¿vale? O sea, no vamos a llegar a estos niveles de complejidad en los ejercicios finales que hagamos en las pruebas finales. Sí que puede haber, va a haber cosas de DAO, pero no necesariamente va a ser una cosa tan compleja ni con unos diseños tan complicados, ¿vale? Sí que vamos a ver... Cuando termine esta unidad sí que vamos a empezar a hablar de la prueba final y sí que os voy a contar un poquito y a mostrar código sobre el que vamos a hacer la prueba, ¿vale? O sea que aguantarme 2 semanas, yo creo, 2, 3 máximo, y ya hablaremos, empezamos a hablar un poquito de la prueba final, en qué consiste, sobre qué aplicación lo vamos a hacer, etcétera, etcétera, ¿vale? Aplicación que vais a poder trabajar, vais a poder estudiar, porque lo que os voy a pedir es modificaciones sobre esa aplicación concreta. ¿Vale? Pero aguantarme esas 2, 3 semanas. Vale, vamos a avanzar entonces en el curso y voy a introducir un concepto que os puede interesar bastante y es el de espacios de nombres. ¿Vale? Namespaces, que llaman en inglés. ¿De qué se trata? Básicamente pensar que en PHP tenemos como un espacio global de nombres. ¿Qué es ese espacio? Pues ese espacio donde se van los nombres de las clases con las que trabajo, se van los nombres de las constantes, se van los nombres de las funciones, se van los nombres de los métodos, se van nombres de lo que llaman traits, bueno, se va todo lo que defino, en principio se guarda en ese espacio de nombres global. Si yo incluyo con un include o con un require, incluyo una librería externa que no he programado yo, que vamos a ver también cómo hacemos ese tipo de utilización, ¿no? De código externo. Si yo incluyo una librería externa y da la casualidad de que en esa librería se define una clase con el mismo nombre de otra clase que he definido yo en mi código, eso da un error, da un conflicto de nombres. Con lo cual, eso genera un problema. ¿Sí? Porque, claro, yo me pongo a importar paquetes que tienen su código, que tienen sus nombres de clases y de repente yo no sé los nombres que han utilizado, ¿no? Para ese tipo de desarrollo. Me la estoy jugando que cuando incorpore código externo, pues resulta que haya coincidencias en esos nombres de funciones, métodos, clases, etc. Con lo cual eso no es muy operativo. ¿Cómo se soluciona?
Se soluciona creando una jerarquía, pues un poco la metáfora, lo que os va a ayudar a entenderlo es imaginaros un sistema de ficheros que tienes pues una carpeta raíz y luego subdirectorios, y dentro de esos subdirectorios pues otros subdirectorios con ficheros, y vamos montando de alguna manera ese árbol, ¿vale?, en el que voy teniendo raíz, subdirectorios, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer en PHP? Bueno, pues básicamente vamos a poder construir esos directorios o esos subdirectorios haciendo esto. Vamos a ver si vamos aquí, lo vais a ver en este ejercicio, ¿vale? Productos, CRUD, nombres, composer. Si vais aquí a Source, vamos a ver que tanto en BD como en DAO como en modelo, si abrís ahora las clases, fijaros que empieza con este namespace. Vale. Este namespace app modelo significa que estoy creando un subdirectorio modelo dentro del directorio raíz app. Vale. ¿Esto qué quiere decir? Pues, de nuevo, ¿no? Pensar un poco en esa metáfora. Yo puedo, siempre que esté en un directorio distinto, yo puedo definir ficheros con el mismo nombre, ¿verdad? O sea, yo puedo, de alguna manera, tener ficheros con el mismo nombre siempre y cuando estén ubicados en directorios distintos. Pues aquí ocurre lo mismo. Yo voy a definir un directorio, en este caso es la ruta, aquí se puede utilizar también incluso ese término. ¿Dónde voy a almacenar estos nombres? Este nombre de clase y los nombres de las funciones. Pues en la ruta establecida, pues barra, que sería raíz, primero tendría una raíz que es la barra, luego el subdirectorio app y debajo el subdirectorio modelo. Y dentro de ese espacio he creado un nuevo espacio de nombres, en esta ruta, app modelo, en ese espacio estoy metiendo todos estos nombres. Y ahí voy a meter muchos nombres, mientras no coincidan, el nombre de la clase, el nombre del método, yo puedo meterlos. Vale. Bueno, pensad que los métodos en realidad podrían coincidir los nombres porque pertenecen a clases distintas, con lo cual, en realidad, no son como funciones que no pertenecen a nadie. O sea, podría tener otra clase definida en el espacio de nombres modelo que también tuviera este tipo de métodos, getNombre. Porque en realidad getNombre es familia getNombre. Familia getNombre. Digamos, es el nombre y este el apellido. Vale, entonces, he creado este espacio de nombres modelo y aquí voy metiendo todos los nombres que se van definiendo dentro de este espacio de nombres modelo. Entonces, en el momento que yo pongo namespace app modelo, esto ya indica que estoy situado en ese directorio. Todo lo que defina va a ir a ese directorio, a ese espacio de nombres. Vale, producto también, ¿no? Fijaros que me he vuelto a colocar en el mismo espacio de nombres. Así que el nombre producto también va a ir ahí. Habría un problema si yo, dentro de ese espacio de nombres modelo, quisiera incluir una clase que también se llama familia. ¿Vale? Crearos otra clase nueva, también utilizo la clase familia. Ahí sí que se quejaría, diría, oye, no, aquí en modelo, en este espacio de nombres ya hay un nombre de clase familia. No puedes meter otro. ¿Vale? ¿Se entiende un poquito esa idea? ¿Se entiende un poquito esa idea? Sí. Vale, perfecto. Pues, gracias, Patricia, porque estaba incluso dudando que estuvierais conectados. Sí. Oh, yo probablemente estoy. Perfecto. Vale, entonces, el hecho de que ahora ya tenga todos los espacios de nombres que quiera, simplemente poniendo un namespace, ubicándome en un espacio de nombres y escribiendo código que sé que los nombres van a ir ubicados a ese espacio, está muy bien y me permite ya no correr el riesgo
de hacer ese tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque todas las librerías que yo voy a incluir se van a colocar en su propio espacio de nombres. Ya no van a entrar en conflicto con mi código. ¿Vale? Ellos definirán sus espacios de nombres. Si es verdad que yo tengo que tener cuidado de no meterme en sus espacios de nombres. ¿Vale? Pero ellos van a definir los suyos y yo en principio tengo los míos que puedo crear simplemente con estas tags de namespace, app, y yo voy añadiendo los que yo quiera. En el diseño que a mí me dé la gana. Puedo tener uno, yo he decidido tener uno por cada directorio. Es importante porque luego veremos que Composer me va a solucionar la autocarga si cumplo con esa restricción, de que tenga un espacio de nombres asociado o con el mismo nombre que los directorios que tengo en mi proyecto. Porque esto le va a servir para hacer una especie de mapeo entre la ruta del espacio de nombres y la ruta del proyecto para ir a ubicar las clases que yo necesite. Vale, todo esto muy bien. El problema es que ahora si hago eso, cuando yo quiera utilizar una clase concreta, cuando quiera hacer uso de una clase concreta, ya no me vale solamente con el nombre. Para poder localizarla, necesito toda la ruta. ¿Vale? Es decir, si yo voy a utilizar usuario en algún otro sitio, en index, ¿vale? Aquí en scripts que están establecidos en public, yo ya no puedo simplemente decir, bueno, pues require usuario. No, ya tengo, este usuario está en app modelo usuario. Se complica de alguna manera la nomenclatura a la hora de referirme a las cosas que están guardadas en esos espacios de nombres. Vale. ¿Cómo me permite o me facilita un poco PHP ese tipo de referencia? ¿Vale? Pues fijaros, por ejemplo, vamos a crear. Mira, fijaros, ¿qué hago? Aquí no estoy definiendo un espacio de nombres. Este es un script de control y el script de control lo que va a hacer es, va a crear objetos, va a utilizarlos, va a meter establecer toda la lógica que requiera. Si es verdad que si yo aquí definiera funciones, sí que tendría que meter esas funciones en un espacio de nombres, sería lo suyo. Pero aquí no estoy definiendo funciones, simplemente estoy elaborando una lógica de control, me van a llegar unos datos y yo tengo que llevar a cabo la operativa que satisface esa petición del usuario. Pero fijaros estos use. Fijaros estos use. Aquí estoy diciendo, si yo me refiero a producto dentro de mi código, y producto, por ejemplo, me refiero aquí, ¿no? ¿Veis? Aquí tengo un new producto. Esto ya no vale, porque producto ya no está en el espacio de nombres global, donde puede ir a buscarlo por defecto. No está cargado ahí. ¿Dónde está cargado? Está cargado en modelo. Acordaros que cuando yo escribí la clase de producto, lo metí en modelo. Con lo cual, si yo me refiero a producto en el script de crear, ya tengo dos opciones. O aquí pongo modelo producto. Vale, ¿veis cómo enseguida me ubica? Me dice, sí, en ese espacio de nombres tienes familia, producto, usuario, ¿vale? O lo hago así, y esto es un poco engorroso, ¿no? En cada punto del código que yo necesite ir o referenciar algo que está en otro espacio de nombres, poner todo el path. Aparte que si yo lo cambiara, si lo reubicara en otro espacio de nombres, tendría que ir al código, cambiarlos todos. Esto es un poquito, no es muy eficiente. Entonces, esto lo dejo como está, en producto. Lo que sí hago al principio es especificar dónde se encuentra esa clase producto a la que luego me voy a referir. Entonces, con este use, lo que le estoy diciendo a PHP es, si yo hablo de producto en el código, que sepas que es el producto que está almacenado en app modelo. Vale, esa es un poco la idea. Estos use, básicamente lo que están es dando la ruta, dando el camino donde tiene que encontrarse, donde ha sido definido cada una de estas clases que luego voy a utilizar en mi código. Vale, y aquí ya en mi código ya puedo utilizar los nombres sin falta de ponerles la ruta de prefijo. Ya puedo referirme a producto dado, a familia dado.
Vale, pues esto un poquito, ¿vale? En cuanto a espacios de nombres. Hoy tenía pensado hablar un poco de Composer, pero no me va a dar tiempo, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Pero si ya tenemos el tema de espacios de nombres explicado, de alguna manera yo creo que hemos andado suficiente. Porque el próximo día sí que ya voy a rematar con Composer y empezaremos a ver un poquito de Blade, ¿vale? Blade, que es el software que me va a permitir construir las vistas. Bueno, no va a ser mucho cambio porque la manera que hemos estado trabajando se acopla bastante bien a cómo funciona Blade y cómo lo podemos integrar y cómo lo podemos incorporar. Pero básicamente ese va a ser el camino. Y con eso ya nos acercamos al final de la unidad, ¿vale? Blade va a ser ya el final de la unidad, una unidad bastante densa, bastante extensa. Pero bueno, yo espero que con los ejercicios que vais recibiendo o que vais viendo, ese código os vaya de alguna manera ayudando a interiorizar los avances en programación que vamos haciendo. ¿Alguna preguntita de este tema de espacios de nombres? ¿Hay algo que no os encaje? Otra cosa interesante, por ejemplo, con espacios de nombres, es que si tú si estás en un namespace, imaginaros, yo estoy aquí en un namespace, si yo aquí dentro me refiriera, imagínate que aquí pongo PDO, ¿vale? Este PDO, obviamente, hay que decirle que está en el espacio de nombres global, ¿sí? Si yo lo borrara, si esto no lo escribiera, cuando yo ejecute este código, este PDO lo va a ir a buscar al namespace donde está situado. ¿Dónde está situado? Está situado en appdao. Y esto daría un error. Diría, oye, PDO no lo encuentro en appdao. ¿Vale? Porque todo el código que tú escribes una vez que te has ubicado en un espacio de nombres, asume por defecto que si no hay ningún use que le permita cambiar de espacio de nombres para ir a encontrar algo a lo que tú estés haciendo referencia, él asume que está en este espacio de nombres por defecto, en appdao. ¿Vale? Esto posiblemente os pase, ¿no? De vez en cuando os olvidaréis de algún use, de algo que estáis utilizando y que está ubicado en otro espacio de nombres y veréis el error diciendo, no encuentro PDO. Dice, ¿cómo que no encuentras PDO? Pues si PDO me lo he estado encontrando siempre. Pero es que ahora, en este código, fíjate, está situado en appdao. Has cambiado, ¿no? Tu espacio de nombres. Para todo, para colocar lo que estás definiendo, pero también para ir a encontrar lo que estás utilizando dentro del código. Vale, esto también, advertencia por si os pasa. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Alguna cosilla así que queráis comentar? ¿Para rematar? ¿No? No. Pues nada, como repito, ¿no? Cualquier cosa, duda o problema que encontréis, también enviármelo al foro, si queréis. Perdona, Iván, ¿el viernes y el lunes hay clase? No, os iba a enviar el mensajito. Vale. No, ni viernes ni lunes. Os lo voy a enviar al foro. Vale, son días no lectivos, con lo cual no va a haber... Pero en nuestro caso no pasa nada, no vamos a perder ninguna tutoría, ¿vale? Porque el lunes la recuperaremos el jueves. Vale. Sí, pero eso también es interesante que os lo haré notar, ¿vale? La tutoría del lunes que viene la grabaremos el jueves. Vale. Ok, de acuerdo. Pues muy bien, pues nada, que tengáis buena semana. Gracias. Vale, Igualmente. hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.